yo, que sea verdad la que busca de ti. Gloriosa luz cuando otra no hay, y no me vencerán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré verdad, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Toda rebelión que se acerca o que busca de ti, no me dejarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y para ver la luz que se acerca al que busca de ti, no me vencerán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Gracias, Señor, porque sabemos que no nos vas a abandonar en ningún momento. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sustenta, Señor, el que nos mantiene, Señor. Gracias por las cosas que nos das, materiales y espirituales. Y yo quiero bendecir estas ofrendas que son para ti. Te las damos de todo corazón para que tú las administres conforme sea tu voluntad, papá. Bendice a cada persona de la iglesia, Señor. Bendícelo también con material y espiritualmente, Señor, para que podamos crecer todos unidos y que seamos uno, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Sí? Los niños se vienen conmigo. Va a pasar la pastora Miriam a predicar. Buenos días a todos, me alegro de verlos. Un buen tiempo de alabanza y de adoración, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. Wow, sí, así. Wow. Muy bien. Wow. Muy bien. Wow, eso expresa mejor. La presencia del Señor está aquí, indudablemente. Y bueno, su palabra también nos va a hablar. Él nos quiere ministrar. Él no solo está presente para recibir la adoración nuestra, la alabanza, sino también porque nos quiere enseñar cosas. Por eso es que cada vez hacemos una exposición de la palabra, cada domingo. Hay un pasaje en la Escritura que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, que es bastante conocido, ¿no? El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 24. Y dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan,
aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Este pasaje tiene muchas aristas, ¿no? Y se ha predicado mucho sobre este pasaje. En el aspecto de la relación de Jesús con una mujer, la dignidad con que trata a la mujer, el aspecto en que trata a una persona extranjera, también, aunque no estaba bien visto que él hablara con una mujer y tampoco, mucho menos aún que sea una extranjera. Pero hoy quiero tocar otro aspecto y es el tema de la adoración, porque el Señor aquí es como que abre un panorama nuevo, muy amplio y muy profundo acerca de la adoración. Él está enseñando unos conceptos acerca de la adoración que son nuevos para el contexto que estaban viviendo en ese momento. Él trae conceptos totalmente nuevos que son para esta mujer y para nosotros hoy. El tema de la adoración evidentemente es un tema muy importante, porque de hecho es lo que vamos a estar haciendo la mayor parte del tiempo, si es que existe tiempo, no hay tiempo allí, cuando estemos en el cielo. Vamos a estar adorando al Señor. Entonces es algo importante. Aquí es como si estuviéramos haciendo una práctica, ¿no? Así le preguntaba a Rocío, ¿cómo se llama eso de los videojuegos? Cuando no se los conoce, dice la demo, ¿no? Pues es una demo de la adoración. Allí va a ser la adoración continua, perpetua, ¿no? A nuestro Dios. Cuando cantábamos había una canción que hablaba de toda lengua y de toda raza, de todo lugar que va a estar adorando al Señor. Y eso, ahí vamos a estar nosotros, adorando al Señor. Es algo que, claro, podemos hacer una imagen mental, pero no llegamos, ¿no? Con nuestra mente no llega a hacernos una imagen de lo que aquello va a ser. Entonces la adoración es un tema importante que lo sepamos hacer, sobre todo ahora, mientras estamos aquí en la tierra, que estamos pegados
a esta tierra y con nuestra carne, luchando con nuestra carne. Es la actividad más noble que un ser humano puede hacer, adorar a Dios. Si buscamos una definición de adoración, no la encontramos en la Biblia. Hay muchas palabras que buscamos definición en la Biblia y no la encontramos. La única que a mí me viene a la mente, que encontramos así claramente, es la fe, ¿no? En Hebreos, que está claramente definida la fe. Pero cuando hablamos de la adoración, no hay un pasaje que diga, adoración es esto, ¿no? Lo que sí que nos muestra son personas, tenemos a lo largo de la palabra personajes bíblicos que adoraron, y nosotros podemos ver sus vidas de adoración. Y allí podemos aprender de estos adoradores. Podríamos decir que un adorador es una persona que tiene una relación personal con Dios y que le ama intensamente. Repito, a ver si cada uno se puede situar, si puede ser un adorador o le falta un poquito aún. Adorador es una persona que tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. Ejemplos de adoradores. Ahí tenemos a ¿quién? ¿A quién se les ocurre? David. El modelo por excelencia, David. El rey David era un adorador nato. Él, vemos los salmos, él era un salmista, él componía canciones y cantaba y era músico y adoraba a Dios. Y ahí ya estamos, ¿no? Relacionando la adoración con la música. Parece que el que no es músico no termina de ser un adorador. Error. Estamos hablando de David. Adoraba a través de la música y a través de su vida, ¿no? A través de su vida. Por ejemplo, hay algún salmo que habla dice el Salmo 18, empieza diciendo, te amo Dios, y después dice, tú eres digno de mi adoración. Tú eres digno. O sea, está redondeando la idea que quiero dar, ¿no? Alguien que tiene una relación personal con Dios, al cual le ama intensamente. Lo que pasa es que la respuesta que nosotros damos de amor a Dios en adoración es una respuesta pobre comparada con el amor de Dios. Eso también tenemos que ser conscientes de ello. Por muy buenos adoradores que seamos, es una pobre respuesta frente al gran amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús como su máxima expresión, ¿no? La entrega de su Hijo. Bien, si pensamos en ser adoradores, la adoración implica una entrega absoluta, una entrega total y completa. ¿Se acuerdan del mandamiento, el primer mandamiento que nos enseña el Señor Jesús? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, con todo lo que somos, esa entrega, eso es la adoración. Entonces nos convertimos en adoradores. Una adoración genuina implica una entrega de todo lo que somos. Para ilustrar el concepto, podemos ir a una imagen del Antiguo Testamento. Saben que en la ley estaba establecido, si leemos el libro de Levítico, vemos todos los rituales, los sacrificios que había que hacer, están las fiestas que celebraban y las ofrendas y sacrificios que ellos entregaban a Dios en cada fiesta o en cada momento que estaba estipulado en la ley. Hay una ofrenda que se llama el holocausto, que era por la culpa, ¿no? El que entregaba el sacrificio, que iba y entregaba en adoración, y era la ofrenda por la culpa, llevaba un animalito que podía ser una vaca, podía ser una oveja, un becerro, o podía ser un ave. Y lo que hacía delante del sacerdote era poner la mano en la cabeza y en el cuerpo del animalito, y entonces sus pecados eran transferidos al animalito. Y ese animalito era quemado completamente. Entonces su culpa era transferida al animal lo quemaban, y esta era la ofrenda del todo quemada. Si habéis leído el Antiguo Testamento, habla de la ofrenda del todo quemada. Es decir, se quemaba completamente. La entrega era total del animalito. Hay otras ofrendas donde se quedaba una parte
de la ofrenda, de ese sacrificio, se quedaba una parte, el que hacía la ofrenda, y otra parte para los levitas. ¿Se acuerdan que los levitas vivían de lo que les daban los demás? Pero parte de eso era otro tipo de ofrenda. Pero esta de adoración era una entrega completa. Eso es la ilustración de lo que es la adoración. La adoración es una entrega total y absoluta. Por eso es que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No quiere decir que nos vayamos a quemar, ¿no? Quiere decir que nuestra vida, en todos los aspectos, tiene que ser entregada en adoración a Dios. Y también cuando le escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 2, dice: por tanto, ustedes, Efesios 5, 2. ¿No está? Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Aquí está hablando de Cristo como esa ofrenda. ¿Se acuerdan que hablamos del animalito que recibe toda la culpa y que es quemado completamente? Cristo es el que carga todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, y es una entrega total, completa. Esa es la entrega. Dios entregó completamente. Por eso digo que la respuesta que nosotros podemos hacer en adoración, aún el mejor adorador, es pobre comparada con la entrega que estamos expresando aquí, que expresa el apóstol Pablo a los Efesios, con la entrega que Dios hizo y que hace cada día por cada uno de nosotros. Por lo tanto, adorar a Dios, cuando hablamos de la entrega de nuestro cuerpo, es obediencia. No quiere decir que vamos a ser quemados y vamos a morir por Cristo. Bueno, algunos mueren, algunos han muerto por Cristo y morirán aún por Cristo, porque la iglesia perseguida existe. Aunque para nosotros parece muy lejana, pero la iglesia perseguida existe. Y muchos mueren por Cristo. Pero para nosotros en este contexto es obediencia. Es estar sometidos a la voluntad de Dios y obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Es decir, que por muchas palabras bonitas que podamos utilizar en la adoración, eso es, podríamos decir, se vuelve nada si no hay en nuestro corazón una verdadera adoración. Porque Dios, antes de escuchar nuestras palabras bonitas, ya ha visto lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que las expresiones externas sí son solamente eso, expresiones externas. No quiere decir que no las hagamos. Cada uno expresa su adoración a Dios como puede, según su forma de ser y su alabanza. Cierran los ojos, otros están quietos, otros se arrodillan, otros lloran, otros levantan las manos. Es decir, hay diferentes maneras de expresar, pero todo eso no tiene valor para Dios si no hay una verdadera adoración en el interior del corazón. ¿Qué es lo que tiene que haber en esa adoración? Lo central, Dios y la obra de la cruz. No sé si a ustedes les pasa cuando adoran a Dios. A mí me pasa que yo pienso en un trono donde está Dios, pero también es importante pensar en la cruz y el sacrificio de la cruz. Aunque Él no está en la cruz y Él resucitó, pero ese sacrificio es el que me da vida. Ese sacrificio es mi pasaporte al cielo. Gracias a esa obra que Él hizo en la cruz, es que yo tengo ese pasaporte al cielo. Sin eso no sería posible. Sin eso yo no tendría vida y sin eso no tendría gozo. Sin eso no me podría poner por encima de mis circunstancias y de mis problemas y pensar que esto es pasajero, que todo va a pasar y que yo voy a estar un día en el cielo con Él. Por eso es que la adoración implica esto, tener en el centro a Dios y a la obra de la cruz. Muchos piensan que la finalidad última de la cruz es la salvación nuestra. Es decir, Jesús vino aquí para salvarnos, ¿no? Bueno, en realidad Él lo dice así.
que ha venido para salvarnos. Pero en el pasaje de que hemos leído de la mujer samaritana, vemos que lo que Dios quiere es que seamos aquello para lo que Él nos ha diseñado, es para que seamos adoradores de Él. Porque si nos ponemos a pensar, toda la creación adora a su creador. Y la palabra lo dice, ¿no? Ya no solo los animales y las formas, aunque sabemos que está distorsionada la tierra por causa del pecado del hombre. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, es como si fuera una personalización del cielo y del firmamento, ¿no? Hay como que cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que la creación entera está adorando al Creador. Y Dios nos ha diseñado a nosotros también como parte de su creación para adorar. En nuestro diseño, en nuestro ADN, está el adorar a Dios, porque Él es el creador. Si Él nos crea con ese amor infinito, Él ha creado todo lo que existe con ese amor infinito y toda la creación responde en adoración, nosotros tenemos que responder también en adoración, porque el Padre busca adoradores. Lo que pasa es que así fue el diseño original en el Edén, ¿no? Allí estaban sin ningún problema, en una relación personal, Adán y Eva con Dios. Allí estaban en lo que hemos definido como adoradores, una relación personal al que aman inmensamente, ¿no? Solo que en determinado momento, haciendo un mal uso de su libertad, se les fue la pinza y decidieron desobedecer, ¿no? A partir de entonces, desecharon la adoración a Dios. Porque fíjense cómo hizo el engañador. El engañador le dijo, no, porque Dios sabe que cuando vosotros comáis de ese árbol, vais a ser como Él. Ah, vais a ser como Él. Oh, yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser Dios. Entonces, comieron del árbol, desobedecieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Rechazaron la adoración a Dios para centrar la adoración en sí mismos. Y eso fue lo que les llevó a desobedecer y así nos va hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Eso les trajo la muerte y nos trajo la muerte espiritual, es decir, el alejarnos de Dios. Cristo es el que vino a restaurar esa relación rota. En Cristo es que nosotros volvemos a reconciliarnos con Dios. Para eso vino el Señor, para que nos reconciliemos con Dios. Esa relación rota, cuando nosotros creemos en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo por nosotros, y le pedimos a Él que venga a nuestro corazón, empezamos a tener una relación personal con Él. Y entonces es cuando estamos en condiciones de volver a adorar a Dios. Cuando Jesús habla con la samaritana, ¿cuál es el último propósito que tiene Jesús? Es hacerla una adoradora. Ese es el propósito último que tiene Jesús. Jesús tenía sed y quería tomar agua. Sí, bueno, bien, tenía sed. ¿No? Le pide agua porque tenía sed. Pero ese no era el último propósito. Él sabía quién era ella, sabía que era una samaritana, sabía los maridos que había tenido, sabía con quién vivía ahora, que no se había casado, sabía toda la situación. ¿Qué es lo que él quería? Que llevarla a que ella sea también una adoradora del Padre. Ese era el propósito de Jesús. Este es el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Llevarnos a ser genuinos y auténticos adoradores del Padre. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que estamos pegados a esta tierra y que estamos aquí en esta carne. ¿Saben por qué? Nosotros continuamente estamos tratando de ser nosotros el centro de nuestra vida. Alguno puede decir, no, yo soy muy espiritual y el centro de mi vida es Jesús. En todos los momentos. En todos los momentos. Yo no, Yo no. ¿Y saben por qué?
piensen ahora en las oraciones que hacen. Cuando ustedes oran, lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Ay, lo que necesito, ¿eh? Lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que necesita mi ser querido, la aflicción que hay en mi corazón. ¿Está bien? Está bien. Pero cuando empezamos a orar, la mayoría de las veces, a mí me pasa, es un ejercicio que hay que esforzarse para decir, voy a estar delante del Señor y voy a empezar reconociendo quién es Él. Un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, reconociendo quién es Él. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque Él nos lo enseñó así. Lo sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan de cada día. No dice así, ¿no? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y de ahí viene el pan nuestro de cada día. Ah, amigo. Entonces, el primero es el reconocimiento de quién es Dios. Es el reconocimiento de quién es Dios. Eso está en el Evangelio, de Mateo, pero saben de memoria, el Padre Nuestro, ¿no? Primero el reconocimiento. Por eso digo que a veces nosotros, las personas, también depende de momentos, ¿no?, de nuestra vida. Hay momentos, como nosotros somos bastante fluctuantes, hay momentos que estamos en una relación espectacular con el Señor y hay momentos que esa relación baja un poco, porque nosotros somos así y no nos vamos a engañar, ¿no? Pero nuestra oración, la mayoría de las veces, tiene una tendencia a centrarse en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos. Porque adorar a Dios no surge de una manera natural en el ser humano caído. Aunque estamos restaurados por Cristo, pero estamos en un proceso de ir creciendo. No es algo natural. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra adoración? Y la verdad que esto necesita un autoexamen, ¿no? En los momentos que nosotros adoramos a Dios, lo que tenemos que dejar todo nuestro ser a un lado. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, no? Que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros menguar y que crezca el Señor en nuestro momento de adoración. Porque a veces nos sentimos tan gozosos en adoración y creemos que hemos adorado a Dios, pero en realidad estamos muy gozosos por la nueva situación que tenemos en Cristo. Estamos gozosos por todo lo que Dios nos está dando. Estamos gozosos por la presencia de Dios, por lo que Dios ha hecho y tenemos la eternidad, en la eternidad. Pero tenemos que apartar el yo, el de lo que yo he recibido, lo que yo me ha dado, lo que yo voy a tener, apartarlo y centrarnos en la persona de Dios, de Jesús, y en adorarle por lo que Él es, por lo que Dios es. Y pensar en sus atributos, en que es bueno, en que es eterno, en que es amor, en todos los atributos de Dios y adorarle solamente a Él. Por eso es que hace falta, no sé si me entienden lo que quiero expresar, hace falta una reflexión profunda sobre cómo es mi adoración. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi adoración agrade a Dios. Yo quiero que reciba mi adoración. Yo quiero que Él se goce con mi adoración. Entonces tenemos que buscar de hacer una adoración como Él se merece. No lo lograremos porque estamos en la carne, pero lo mejor que podemos hacer para Él. Dice, los adoradores que Dios está buscando son los que han entrado en una nueva relación. Los que no son hijos de Dios no pueden adorar de una manera genuina. No pueden adorar. Fíjense que en el texto que habíamos leído no dice Dios busca adoradores, es un detalle. No dice, en ninguna traducción dice que Dios está buscando adoradores, dice el Padre. El Padre. Es decir, que el Padre está esperando que sus hijos le adoren. Aquellos que han sido redimidos,
por la sangre de Cristo, aquellos que han reconocido la obra de Cristo en la cruz en favor de ellos. Entre esos es que el Padre busca a los verdaderos adoradores. Allí es donde tienen que estar los verdaderos adoradores. Es un trabalenguas esto. Entre nosotros. Dice, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense cómo viene hablando del agua que yo te daré y tal, y entra en el tema de la adoración. Y ahora, claro, a esta mujer se le habrá hecho un signo de pregunta y ahí le dice, a ver, nuestros padres nos han enseñado que aquí en este monte hay que adorar. Claro, por eso hace la aclaración Juan de que estaban frente al pozo de Jacob, el pozo que Jacob le había dado a José, es decir, que no era un lugar cualquiera el que estaban ahí. Entonces dice la samaritana, nos han enseñado que aquí en este monte hay que adorar. Es como, no sé, quizás por ejemplo dice, viene el apóstol, ¿no? Viene Chamorro y yo tengo dudas así, y voy a preguntarle, porque él debe saber, ¿no? Así, la mujer habrá dicho, mira, este hombre ya no sabía ni quién era. Entonces le voy a preguntar, porque él debe saber. Nuestros padres nos dicen que adoremos aquí, y los judíos dicen que en Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo resolvemos esta situación? Jesús le dice que la hora viene y ahora es en que ni en este monte ni en Jerusalén vais a adorar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está anunciando él? Está anunciando una nueva dimensión de adoración. No es un lugar, ni siquiera este es un lugar de adoración. Aquí nos reunimos y adoramos a Dios todos juntos, pero no es que está decretado que este es el lugar de adoración, el único lugar de adoración. No es así, porque el Señor lo está diciendo. Ni en este monte ni en Jerusalén. Hay un cambio en los horizontes de la adoración. Antes los judíos iban todos los años iban al templo a adorar, de lugar que sea. Iban hasta ese momento. Lo que pasa es que con Jesús esto cambia. ¿Se acuerdan que en el momento que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó? ¿Qué es el velo? El velo era una cortina que separaba el lugar santo, donde se ofrecían los sacrificios, del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde entraba el sumo sacerdote una vez al año solamente, para expiar los pecados de todo el pueblo. Pero la cortina esa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el momento que Jesús expiró, se rompió, se rasgó de punta a punta. ¿Qué significa? Que ahora había entrada libre. A partir de ese momento había entrada libre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Con qué? ¿Cómo? Creyendo en la obra de Jesús en la cruz. De esto está hablando Jesús cuando le dice, la hora es y ya ha llegado en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay una apertura de horizonte de la adoración a nivel universal. En todo el mundo se podrá adorar al Señor. Dice Efesios 2, del 19 al 22, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Es importante esa frasecita, ¿eh? Ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Por qué? Porque antes los judíos iban a adorar a Jerusalén y los otros eran extraños, extranjeros. Dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. Todos nosotros, todos los redimidos, todos los que hemos aceptado la obra de Jesús en la cruz, formamos un templo. El templo está alrededor de todo el mundo. Por eso ya no hay un lugar, se lo está anunciando a la mujer.
Ya no habrá un lugar de adoración, porque el templo somos todos nosotros y todos nosotros vamos a poder adorar donde estemos, vamos a poder adorar al Padre. Ahora, los adoradores de verdad ya no se reúnen alrededor de un lugar físico, sino que los adoradores adoran alrededor de la persona del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Ya no existe más. Por eso es que en este lugar, que le podemos llamar templo, le podemos llamar local, le podemos llamar como sea, lo utilizamos para la adoración a Dios. Pero no es un lugar que Dios ha destinado para que sea la adoración. Mañana nosotros crecemos y somos 500 y no cabemos aquí y lo vendemos y nos compramos un local más grande y aquí hacen una discoteca. Tranquilamente puede pasar, no pasa nada. Porque la adoración a Dios será donde el pueblo está, donde cada redimido está. Ahí puede entregar su adoración. Por eso es que el Señor dice, donde hay dos, en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se acabó el templo, o el monte o Jerusalén para ir a adorar. Es una nueva dimensión que el Señor se la está anunciando a la mujer samaritana. Ahora bien, antes de continuar, el Señor le dice a la mujer, llama a tu marido. ¿Por qué creen que le diría que llama a su marido? ¿Quería hablar con él? ¿Quería conocerle? ¿Quería predicar el Evangelio él también? Bueno, muchas respuestas puede haber, ¿no? Pero yo creo que había una. Quería exponer su realidad moral. Antes de llevarla a ser una verdadera adoradora, le está mostrando cuál es su realidad moral. Le está diciendo, tú ya te he ofrecido el agua de vida, ¿vale? Pero, estamos hablando de la adoración, pero, dice, le tiene que hacer ver a ella, la tiene que confrontar con su realidad moral. Llama a tu marido. Dice, no, yo no tengo marido. Le da vergüenza. Yo pienso que le daba vergüenza decir que estaba con un hombre que no era su marido. ¿Pero por qué le daba vergüenza? Porque estaba en pecado, ¿no? Entonces le dice, no, yo no tengo marido. Listo. Y él le dice, sí, tienes razón, no es tu marido porque no te has casado con él. 5 maridos has tenido y este con el que estás no es tu marido. La realidad moral. No podemos ir a la adoración plena si no estamos en una situación moral correcta delante de Dios. Por eso es que Él le pone en esa situación. Y en esto coincide el salmista, en el Salmo 24, del 3 y 4, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Aquí hay una predicación de Dante Gebel que hace reír, pero que es muy triste, ¿no? Porque dice que se cantaba esto, hay una canción en las iglesias más antiguas, Señor, ¿quién entrará en su santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades. Y no sé cómo acaba. No me acuerdo. Pero dice, el de corazón limpio, cuando dice el de corazón limpio, ya se ha ido la mitad de la congregación. Cuando dice corazón puro, ya se ha ido la mitad que quedaba, la otra mitad de la mitad. Cuando llega al final de la canción dice, solamente queda uno, que es el sordo, que sabe cantando. Es muy gracioso, pero es real. Claro, cuando cantamos así, no hay nadie. Si pensamos en toda nuestra vida,
Y puedo decir que no hay nadie que sea digno de estar en la verdadera adoración. Pero para eso ha venido el Espíritu Santo. Para eso ha muerto el Señor en la cruz. El Señor ha tomado todos nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Ahora eso sí, tenemos que ponernos a cuentas con Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregárselos a Él y pedirle que nos limpie, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando ponían la mano, transferían el pecado, pero cubría el pecado. El pecado seguía estando, eso era una cobertura para que Dios no viera el pecado. Pero el Cordero de Dios, Jesús, quitó el pecado nuestro. Entonces, cuando nos ponemos a cuentas con Él, confesamos, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, Él lo quita de nosotros. Y entonces sí podemos decir, como decía el salmista, podemos sentirnos que tenemos las manos limpias, tenemos el corazón puro, que no nos hemos entregado a vanidades y que no estamos en situación de pecado, de falta de comunión con Dios. Salomón también decía que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y lo leemos mucho en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo se apartaba y cometía hechos impuros y luego iban y entregaban sus ofrendas a Dios y hacían su sacrificio como si nada pasara, y Dios les tiene que reprender fuertemente porque no era eso lo que Él quería, esa no es adoración. Entonces por eso es que a la mujer Jesús le confronta con su realidad moral, porque así como decíamos, ¿a dónde la quiere llevar? A ser una verdadera adoradora. A eso nos quiere llevar a todos nosotros, a ser verdaderos adoradores. Necesitamos tener un momento de intimidad con Dios y que el Señor nos confronte. Hagan la prueba y verán cómo es real. Arrodíllense delante de Dios y pídanle a Él que les muestre el pecado, que les muestre lo que a Él no le agrada. Verás la cantidad de imágenes que empiezan a aparecer de las que te tienes que arrepentir, porque es real, porque el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Pero si tú lo haces sinceramente delante de Dios, empiezan a aparecer imágenes de las cosas que te tienes que arrepentir, de las que tienes que pedir perdón, para poder restaurar tu relación con Dios, y entonces estás en condiciones de ser un verdadero adorador. Esto mismo le dijo Jesús a los fariseos. ¿Cómo les llamó? Una expresión muy fea, sepulcros blanqueados. Un sepulcro hiede, Yo me acuerdo en Argentina, a veces con mis padres, venían de turismo, íbamos los domingos al cementerio. Iban a llevar flores a no sé quién, cuando yo era niña. Y me acuerdo yo de las imágenes de esos monumentos. Claro, será por eso que yo no voy más a un cementerio, no me gusta. Pero a veces pasabas por algunos y el olor que salía de ahí. Las condiciones no eran las óptimas, claro. Y esa es la imagen. Todo podrido por dentro y con la pinturita blanca por fuera. Así le llama Jesús a los fariseos. Por eso es que no recibe su adoración. Esa adoración no llega a su presencia, no puede llegar a su presencia. Y esto es porque Él es puro y Él es santo. Él es santo. ¿Cómo tiene que ser nuestra adoración? Dice en espíritu. En espíritu. Por eso es lo que hablaba de que primero tenemos que ser hijos de Dios. Para poder adorar al Padre tenemos que ser hijos de Dios, haber aceptado la obra de Jesús en la cruz. Y segundo, es en espíritu, porque Él es espíritu. Entonces toda la expresión corporal es libre de hacerla, pero no es mejor la adoración porque lo hacemos así o asá. No es mejor, porque la adoración genuina es lo que hay dentro de tu corazón y es lo que Dios ve antes de ver tu cuerpo y antes de escuchar tus palabras. En íntima comunión con Dios y también en amor a Dios. Y además dice, en verdad. En verdad. Aquí viene lo de las emociones,
Es decir, que está involucrada en la adoración la mente. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso cuando estamos en adoración, estamos pensando en Dios y en la obra de Cristo en la cruz. Eso en nuestra mente. Cuando damos rienda suelta a las emociones y se liberan y todo es emoción, a veces hay iglesias donde fomentan estas cosas, todo sea emocional. Eso no llega a la presencia de Dios, eso no es adoración, porque dice que es en espíritu y en verdad. Si es en verdad, es consciente de lo que estamos haciendo. Esa es la verdadera adoración que el Padre está esperando de sus hijos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Aparte de que seamos conscientes nosotros. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Su palabra. Si no conocemos su palabra, no podemos adorar genuinamente. Tenemos que buscar conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios si no le conocemos? A la mujer samaritana le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. No se puede adorar en ignorancia. No se puede adorar en ignorancia. Sí, tenemos buen corazón, vale, buen corazón. Pero nos podemos desviar. Nuestra adoración se puede desviar a cualquier parte si no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Tenemos que conocerla porque cuando leemos su palabra nos revela al Padre. Nos revela a Dios. Y cuando conocemos a Dios, que es lo más bueno que podemos conocer en toda la vida, le vamos a amar cada vez más. Cuando conocemos a una persona que es buena y tenemos relación y hablamos, le vamos queriendo más, ¿no? Le vamos haciendo más cariño con esa persona. ¿Cómo no? Con Dios. La forma de conocerlo es a través de la palabra. La palabra nos revela quién es Dios. Cuando le conocemos más, le amaremos más y le podemos adorar en verdad, en base a la palabra. Y para eso está involucrada la mente. No hay otra forma. Está involucrada la mente. Por eso yo quiero invitarles a que hagan un ejercicio de intimidad con Dios para que Dios nos muestre cuáles son las cosas que tenemos que dejar para ser verdaderos adoradores. Si tu finalidad, si tu norte hoy es ser un buen adorador, esto es lo que tienes que hacer. Ponerte delante de Dios y que Dios te revele las cosas que tienes que dejar. Yo quisiera pedirle al grupo de alabanza que pase y que cantemos de nuevo la primera canción. La primera canción. Y mientras el grupo de alabanza canta esta primera canción, yo quisiera que mantengáis los ojos cerrados y vamos a orar al Padre para que nos revele los pecados que tenemos, lo que tenemos que dejar, porque queremos ser buenos adoradores. Deseamos ir mucho más.
Señor. Señor, te pido que te doy gracias porque tú recibes cada oración de mis hermanos y la mía también, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. Padre Santo, queremos estar en esa íntima comunión contigo. Queremos menguar para que tú crezcas en nuestra vida, Señor. Queremos honrarte de todas las maneras posibles. Señor, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor. Gracias por el Señor Jesús, por su muerte en la cruz, por cada uno de nosotros. Gracias por revelarnos, Señor, en esta mañana los pecados de nuestra vida y las cosas que tenemos que dejar. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que hagamos efectiva tu voluntad, Señor. Que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, así como se cumple en el cielo, Señor. Que podamos ser verdaderos adoradores. Gracias por amarnos tanto, Señor. Queremos adorarte con una adoración de calidad genuina, auténtica, Señor, sabiendo que es mínimo comparado con lo muchísimo que tú nos has dado ya y nos vas a dar. Gracias porque tu amor es infinito. Te bendecimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga. Ya que estábamos diciéndole que le damos la gloria, vamos a ponernos de pie y vamos a seguir dándole la gloria a Él, ¿sí? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, emoción y libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Tan hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso eres, Jesús, es tu poder, de tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, emoción y libertad. Te doy gloria, gloria.
por lo que hace en tu vida cada día. Dale la gloria. Otra vez, de nuevo, te doy la gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, otra vez, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Dios se merece toda la gloria y toda la honra de tu parte. Sí. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, Señor. Eres el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque sabemos que esta semana vienen y vienen victorias, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos a ti, que nuestros ojos estén abiertos, Señor, y cualquier ataque del enemigo, Señor, que podamos estar atentos a eso, Señor, que todo oído se cierre para que la voz de Satanás no podamos escucharla, papá. En el nombre de Jesús, bendigo esa iglesia y bendigo cada miembro que está. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero darles una alegría. Vicente ha traído una coca para compartir, así que podemos quitar aquí en este salón, ¿sí? Gracias, Vicente, por compartir esta coca con nosotros, ¿sí? Estamos despedidos. Nos vemos los lunes, miércoles y viernes en lo de la oración, jueves en las barcas y el domingo otra vez nos vamos a ver aquí, ¿sí?